Hola, muy buenas tardes. Les habla Anderson Hernández desde la ciudad de Monterrey, en México. Hoy, 20 de mayo del 2020, quisiera continuar con lo que iniciamos la tarde de ayer, las enseñanzas sencillas, pero a la vez con muchas lecciones de importancia para todos los creyentes en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Antes de comenzar la lectura y la explicación, que le invito y allí en su casa puede cerrar sus ojos y acompañarnos en la bondadoso. Un Dios paciente, dice tu palabra que tú eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por el plan de salvación, por la obra del Calvario. Te damos gracias porque la salvación, sin duda, lo más importante, el milagro más grande, pero también como creyentes necesitamos la edificación. Por eso queremos estudiar tu palabra y rogamos que por medio de esta lectura a cada uno de nosotros pedimos por tantos que están en sus casas, algunos por experiencias, tu voluntad sea con cada uno de ellos y tu poder se manifieste en cada hogar. Ahora, háblanos pues por medio de tu propia palabra y a ti nos encomendamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la tarde de ayer leímos los primeros 5 versículos del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 6. Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Ayer decíamos que teníamos a lo menos 4 razones importantes para estudiar 36 libros de la Biblia. Hechos de los Apóstoles es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Entender, o lo envió, sin duda hubo un ejercicio espiritual en él, registrando las obras, las enseñanzas, la vida del Señor Jesucristo, y también registrando la historia del comienzo de la iglesia y la propagación. La segunda razón, veíamos que estudiamos Hechos de los Apóstoles por su importancia. Es un libro que tiene una tremenda importancia histórica para nosotros, pero aún más que la historia, tiene una de las prácticas, los valores, los principios, las emociones. La tercera razón, por ser un local, usted va a ver que en estas enseñanzas voy a utilizar mucho la palabra asamblea. Posteriormente vamos a explicar las razones. Si usted es un miembro de una asamblea local, usted necesita crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Usted necesita crecer en el aprecio de lo que representa la iglesia o la asamblea local. Y por eso también es indispensable el estudio de los Hechos de los Apóstoles. La cuarta razón, hemos dicho, su inspiración, su importancia, que sí es un libro indispensable, y la cuarta razón, por su implicación con los evangelios. Alguien ha llamado este libro de los Hechos de los Apóstoles el quinto evangelio. La razón es que Lucas, con la obra de Cristo en el Calvario, sino también nos llevan a considerar la realidad de su resucitando a esa escena fuera de Jerusalén. Cuando el Señor después, como lo vamos después de 40 días, donde dio pruebas indubitables de que no era un fantasma, no era un espectro, no era una visión, citado corporalmente, un hombre de carne y hueso,
pero ya disfrutando de sus glorias. Y después de 40 días los sacó afuera de Jerusalén. Un evangelista dice que allá cerca de Betania el Señor ascendió hasta el cielo, dejándole el mandamiento crucial que transformaría y revolucionaría la historia de la humanidad, de ir por el mundo y predicar el evangelio. Decíamos también en la pasada que ojalá que nuestros corazones sean afectados y llenos por ese mismo sentir de llevar el evangelio más allá de nuestras casas, de compartir el evangelio con los que nos rodean, y ojalá compartir el evangelio más allá de nuestras fronteras. Personas que sencillamente hacen una doble división de este libro. Usted puede ver el libro de los apóstoles y hay una división, el capítulo 13. Entonces, en el capítulo 1 hasta el 12, hablando desde Jerusalén, desde Judea y Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Capítulo 1 hasta el capítulo 12, el evangelio está enmarcado básicamente entre el pueblo judío. Obviamente el apóstol Pedro fue el encargado de comenzar la predicación del evangelio el día de Pentecostés, capítulo 2, y fue el encargado de predicar el evangelio por primera vez a los gentiles allá en la casa de Cornelio. Pero en esa segunda gran división, desde el capítulo 13 hasta el final de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver del territorio de Israel. El Señor les encomendó una tremenda tarea de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero no solamente es la manera en que uno puede bosquejar el libro de los Hechos. El mismo escritor Lucas nos va a mostrar quizás una manera también práctica de dividir el libro. Ver en la narración de Lucas que pareciera que el escritor está dando una división. El escritor Lucas dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Pareciera que él está como un contador público que está haciendo un corte en su cuenta para resumir lo que está pasando. Y al final de esta primera gran sección, una sección del libro, y luego desde el versículo 8, capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 9, versículo 31, encontramos otra sección. Termina de la misma manera mostrándonos cómo el versículo 32 hasta el capítulo 2, y de igual manera termina diciendo que estaba en crecimiento la obra de Dios. La siguiente sección sería la quinta, capítulo 16, versículo 6, hasta el capítulo 19, versículo 20, y la misma secuencia, la misma forma de resumir, hablándonos de cómo iba creciendo la obra y la palabra de Dios. La última y sexta sección, 31. Entonces, vamos al comienzo del libro, capítulo 1. Quiero dividir el capítulo 1 en tres partes. Los primeros 5 versículos, vamos a ver el preámbulo del libro. El versículo 6 hasta el versículo 11, vamos a ver una promesa. Y versículo 12 hasta el versículo 26, la preparación de los discípulos antes del día de Pentecostés. Bueno, dijimos que Lucas comienza su escrito. El versículo 1 dice que en el primer tratado le dice a Teófilo: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En su evangelio, él habló acerca de lo que el Señor comenzó a hacer. Ahora hay una tremenda cualidad en cuanto al tema de la resurrección de Cristo en este capítulo 1, sentado en una silla o en el trono sin hacer nada. El Señor continúa trabajando. El Señor continúa consagrado y dedicado a su propio propósito. Y especialmente en Hechos de los Apóstoles, ahora él está cumpliendo sus propósitos por medio de la administración del Espíritu Santo. Entonces, versículo 1, él va a enfatizar la idea de Cristo, el tema central de la predicación del Evangelio. Cristo decía, bueno, Cristo comenzó su ministerio. El Señor había pasado años en silencio perfecto, dando un buen testimonio a sus vecinos, a sus
a su alrededor, ahí especialmente en Nazaret, mostrando la sabiduría que él tenía intrínsecamente. Pero él, antes de enseñar, comenzó a hacer. Creo que eso no está puesto allí por ninguna casualidad. El escritor Lucas nos está dando un principio importante que tenían que tener presente los 10 y todo. Por eso el Señor comenzó primeramente haciendo y luego enseñando. Qué lástima cuando invertimos la cosa, queremos enseñar cosas y muchas veces ni siquiera estamos cumpliendo, estamos haciendo lo que enseñamos. Eso va a restar importancia, eso va a restar peso o carácter a la enseñanza o a la prédica. Por ahí los apóstoles casi a punto de iniciar su ministerio en esta dispensación de gracia, y ellos van a tener el mismo principio. Ellos años con el Señor. Ellos, como verdaderos discípulos, estaban aprendiendo. Dios nos va a dejar como si fuese el fundamento o la base de su propio libro. La primera cosa que él va a hablar o va a recordar a Teófilo y nos va a recordar a nosotros es la veracidad de la resurrección de Cristo. En otras palabras, si él va a escribir este libro y si él va a narrar esa energía que tenían los primeros predicadores, es porque tenían un fundamento sólido, estaban basados y estaban animados en el hecho de que Cristo estaba vivo. Qué lástima o qué inútil, qué vano, como el apóstol dice, Pablo dice en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe y vana sería nuestra predicación. Pero seguramente Lucas estaba escribiendo este libro con tremendo gozo, con tremenda convicción, porque estaba confiando y teniendo un fundamento firme en la realidad de que Cristo está vivo. Y qué bueno, apreciado hermano, podemos tener la misma veracidad en este día. Podemos vivir la vida cristiana llenos del poder de Dios. Podemos predicar el evangelio porque estamos confiando en un Cristo que vive. El mismo preámbulo, él dice el Señor, aún el propio Tomás, que estaba primero dudando de la veracidad de la resurrección de Cristo, de que él estaba vivo, de que no era un fantasma, de que no era una visión que viendo, él comió con ellos, él compartió con ellos. Ellos podían parar y ver tan cerca la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Lucas lo va a hablar de forma muy objetiva. Él va a decir, el Señor resucitó, y no solamente resucitó para darles pruebas, sino también para hablarles acerca del reino. En otras palabras, el Señor va a considerar la esperanza futura y hablarles del reino de Dios. ¿Sabe? Ese tema de la predicación, de la resurrección de Cristo es un tema tan importante. Por ejemplo, la resurrección de Cristo es importante para Dios Padre. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Dios se complació en el hecho de que su Hijo resucitó de los muertos. Por eso el apóstol dice que el poder de Dios, la supereminente grandeza, eso es Efesios capítulo 1, la supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo, resucitándole. Esto es importante para probar a todos de que Él realmente está vivo. En tercer lugar, la resurrección de Cristo es importante para el pecador. El tema central de la predicación del Evangelio, la columna vertebral de sus enseñanzas era presentar a un Cristo resucitado. Ese tema trastornó las ideas de los filósofos tiempo, mostró el poder del evangelio, la dinamita de Dios, porque se presentó a un Cristo que vive. Y es importante para el pecador porque el apóstol Pablo dice a los romanos que Cristo resucitó para nuestra justificación. La base de la salvación de un ser humano y del perdón de nuestros pecados está en nuestras obras, en nuestros hechos, en nuestros intentos, en nuestras plegadas,
está en la obra, muerte, sepultura. También es importante para la predicación del evangelio. Vuelvo a citar 1 Corintios 15. Habían algunos que estaban enseñando que Cristo no resucitó. Pablo dice, si Cristo no tiene poder, no tiene sentido predicar a un Cristo muerto. Y él concluye 1 Corintios 15, más ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Es importante la resurrección para el Padre. Es importante como una prueba. Es importante para el pecador. Es importante para la predicación. Es importante para el cumplimiento del programa de Dios. 1 Corintios nos va a hablar acerca de su segunda venida, de que Él viene y se tocará la trompeta final. Y de la misma manera como Él resucitó de los muertos, nosotros también seremos transformados. Y los creyentes que han partido, ellos para recibir cuerpos transformados. La resurrección de Cristo también es importante para el poder de la vida cristiana. Efesios capítulo 1, cuando el apóstol dice al final del capítulo que esa supereminente grandeza del poder de Dios descansaran en ese poder, no hay razón para que un creyente viva esclavo del pecado, porque si es creyente, si es salvo, rota su poder que operó en él aquel primer día de la semana, resucitándole de los muertos. Es el mismo poder que se encuentra en este día disponible para darle el valor, la salida, el poder en contra de las adversidades. Él resucitó. No hay razón para vivir una vida frustrada. No hay razón para vivir en desánimo. Y la otra razón es importante para la posición de Él allá en el cielo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. El apóstol nos está explicando que Cristo ahora está, después de haber resucitado, está exaltado en la gloria. Y creo que es el mismo orden que Lucas va a seguir en Hechos capítulo 1. Él ahora nos va a hablar acerca de la ascensión de Cristo. Entonces, eso es una promesa. En esos versículos, versículo 6, vemos una pregunta. Los discípulos se acercan al Señor para preguntarle si Él en ese momento iba a restaurar el reino, iba a instaurar el reino en ese momento. Parece, según la gramática griega, la forma como le preguntaron al Señor fue una forma muy insistente. Toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. En otras palabras, no compete a ustedes en este momento conocer el momento ni las maneras como Dios va a obrar para estando en forma espiritual. Así que, apreciado creyente, usted y yo formamos parte de ese reino. Pero en cuanto a la manifestación física de ese reino, el Señor les dice, no os toca a vosotros saber el momento ni la manera. El programa en el versículo 7 y 8, versículo 9, vemos la partida. Ellos estaban viéndolo a él y dice versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Luego vemos la promesa en el versículo 10 y versículo 11. Ahí hay seres angelicales que le están diciendo a ellos, este mismo Jesús, tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La promesa de su segunda venida. Ahora, quiero pensar por un momento en la importancia de su Cristo. Como hemos visto, es tan importante. A veces, cuando predicamos el evangelio, nos limitamos solamente a mencionar los sufrimientos de Cristo. Y a veces nada más describir los sufrimientos físicos como si eso fuese suficiente para que un pecador sea salvado. Es importante, y tal vez me estoy adelantando lo que vamos a ver en próximos capítulos, es importante cuando se predica el evangelio, le dieron con el látigo todos nuestros pecados. Y cuando un pecador es predicando el evangelio, nos limitamos nada más a hablar de su muerte. Y no hacemos énfasis en que Él vive
Y si no hacemos énfasis en que Él resucitó de los muertos, mucho menos explicamos la realidad de su ascensión. Y eso tiene tremenda importancia en los Hechos de los Apóstoles. Uno va a ver en el Salmo 68, si quiere lo puede leer después, el aspecto profético acerca de la ascensión del Señor Jesucristo. Salmo 68, versículo 18. El salmista está profetizando y a subir por encima de todos los cielos. El aspecto profético. Ahora en Hechos capítulo 2 vemos el proceso de su ascensión. Primera Timoteo 3, versículo 16. Al final de ese versículo dice el apóstol, él fue recibido arriba. Van viendo el segundo momento. A veces recordamos las palabras de un poeta que dice, oh, qué triunfo más brillante en el cielo, un hombre entró, representante de su pueblo, a quien salvó. Si él está allá, dice el apóstol también, Dios le sentó, le llevó por encima de todos los cielos. Él se ha sentado a la diestra en la majestad en las alturas. La importancia profética en el Salmo 61, la importancia del proceso de ascensión, especialmente en Hechos capítulo 1, aquí donde estamos viendo, y la importancia de la ascensión de Cristo visto en la doctrina de los apóstoles. Por ejemplo, Efesios capítulo 1 dice que la supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole esa de la iglesia. La autoridad, el que preside, el que merece la gloria, el digno de nuestra adoración, el tema de nuestra predicación, el centro de nuestra... Y vamos a leerlo, Efesios capítulo 4, 7, encontrarlo. El apóstol dice, versículo 8, por el apóstol está hablando de la importancia doctrinal de la ascensión del Señor Jesucristo. ¿Sabe el poder que iban a tener los primeros predicadores? Estaba en un sistema humano. Ellos estaban dependiendo del Cristo glorificado, del Cristo que está en la gloria, y la contemplación de Él en la gloria y la esperanza de que Él viene otra vez. Eso nos debe llenar de valor en el día de hoy. Si usted está pasando por una prueba y una circunstancia difícil y alguna necesidad, sepa de que el Señor está en la gloria, de que Él está sentado en el trono. Y dice el escritor a los Hebreos, hablándonos de ese trono de gracia, pero previamente Él va a decir que no tiene la gloria. Estando en ese lugar de preeminencia y de completa exaltación, Él puede comprender el dolor que haya en tu corazón. Él está en la gloria. Él nos compadece porque Él, y también Él ha prometido volver. En la importancia de su ascensión. Hermanos, eso debe llenarnos de gozo. Saber de que el Señor viene otra vez. Y también nos debe llenar de responsabilidad. Si Él viene, debemos ordenar nuestras vidas. Porque somos mayordomos y vamos a dar cuenta de nuestra administración, de nuestra mayordomía en la tierra. Y creo que esos discípulos, allá después de verlo a los creyentes en la iglesia, aprendieron la importancia de arreglar sus vidas, de ordenar sus pasos, y por eso volvieron a Jerusalén, entrando en el... Ese es un libro que está lleno de oraciones. La primera iglesia y las primeras asambleas locales de la promesa de venir, pero al mismo tiempo entendieron la importancia del sucesor de aquel apóstol, de aquel discípulo que traicionó al Señor. Eso es la tercera, un poquito más de esa tercera sección para la siguiente transmisión, que será el día de mañana. Dios mediante, otra vez, continuando la enseñanza del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hermanos, creo que usted allí en su casa debería darle gracias a Dios por tener a un
y la esperanza de gloria. El Señor viene y ojalá sea hoy. Que el Señor prospere en su palabra. Vamos a terminar con una oración. Padre, el fundamento de sus escritos. Él está confiando también en un Cristo que está en el cielo y que prometió volver. Pensamos en aquellos discípulos allá en Jerusalén, esperando la promesa del Espíritu Santo, tenernos en comunión contigo. El Señor ascendió, sino ahora se ha consagrado para vivir, interceder, y tenemos a un sumo sacerdote que nos conoce, que se compadece de nuestras debilidades y que está dispuesto para recibir nuestras peticiones. Así pues,